Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos al Salmo 23. Es un salmo que ya lo hemos enseñado anteriormente, aunque el día de hoy tiene unos tintes un poquito diferentes, ¿no? Pero siempre centrándonos en el pasaje. Y bueno, es lo que anoche y en esta mañana, bueno, estábamos meditando en esta palabra. Amén. El tema de hoy, pues, ya lo conocemos, ¿verdad? El Señor de nuestro pastor, amén. Salmo 23. ¿Quién no conoce el Salmo 23, hermanos? Bueno, dice la palabra del Señor, Salmo 23. ¿Lo tiene? Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar, hermanos, amén. Padre Santo, Señor, aquí estamos delante de tu presencia una vez más, delante de tu palabra, Señor, delante de tu presencia, la cual la necesitamos en nuestros corazones, nuestras vidas, pidiéndote, rogándote que al escucharla, Señor, la podamos atesorar y llevar a la práctica. Pero para eso necesitamos de tu Santo Espíritu. Y te pido, Señor, que nos ayudes. Que me ayudes a mí, Señor, a poder hablar tu palabra. Que ayudes a mis hermanos a poder recibirla, a estar atento a tu palabra. Sabiendo, Señor, que es bendita, es santa, y que por medio de ella vas cumpliendo el propósito en la vida de nosotros. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, mi hermano. Gloria a Dios, hermano. ¿Quién no sabe el Salmo 23, hermano? ¿Verdad? ¿Se lo sabe de memoria? ¿No? ¿Quién no ha escuchado, hermanos, el Salmo 23? Bueno, hermano, el Salmo 23, como todos sabemos, hermano, es un salmo de David, ¿verdad? El Salmo 23 es un salmo donde nosotros, al leerlo y meditarlo, nosotros claramente vemos la forma, hermano, como Dios o como David nos dice a nosotros, en cómo Dios, siendo nuestro pastor, cuida de su iglesia comparada con un rebaño. El Salmo 23 es un salmo bien conocido. Charles Spurgeon a este salmo le llamaba la perla de los salmos. ¿Por qué Spurgeon decía que el Salmo 23 era la perla de los salmos? Él lo decía ya que este salmo nos muestra claramente a Dios como un pastor. Nos muestra así a Dios como un pastor. Jehová es mi pastor. Charles Spurgeon decía que este salmo nos muestra a Dios como pastor, ya que en la palabra del Señor nosotros vemos cómo Dios, hermano, guió a su pueblo en medio de un desierto. Es Dios el que lo está guiando. Es decir, cuando el pueblo de Israel atraviesa el desierto, nosotros vemos que este pueblo atravesó peligros y Dios los libró. Vemos cómo este pueblo tuvo hambre y Dios les dio de comer. Vemos cómo este pueblo fue indisciplinado
y Dios les dio vara. Vemos cómo este pueblo necesitó ser guiado y Dios los guió con una columna de fuego en la noche y con una columna de nube en el día. Vemos cómo este pueblo se sintió atemorizado y Dios confortó su alma. Y vemos cómo este pueblo hubo momentos que cuando él clamaba misericordia, Dios le daba a este pueblo de su misericordia. Es decir, cuando nosotros leemos el Salmo 23, nosotros vemos a Dios como un pastor desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Vemos a Dios como un pastor en los profetas mayores, en los profetas menores. Vemos a Dios como pastor en los reyes, en las crónicas. Los vemos en el libro de poesía, los vemos en los evangelios. Vemos a Dios como pastor en el libro de los Hechos, lo vemos en las cartas pastorales, lo vemos en las cartas congregacionales, lo vemos en las cartas generales y lo vemos en el Apocalipsis. Es decir, a Dios en toda la Biblia lo vemos nosotros como un pastor. Como un pastor. En toda la Biblia vemos a Dios como alguien que guía, como alguien que cuida, como alguien que disciplina, como alguien que consuela, como alguien que ama, como alguien que da misericordia. Y con esto vemos que Salmo 23, vemos que Dios ha cuidado a su pueblo a través de todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Por lo tanto, podemos concluir que el Salmo 23, siendo Dios nuestro pastor, podemos decir con toda confianza que ese pastor es digno de confiar en el pasado, es digno de confiar en el presente y es digno de confiar en el futuro. Es decir, el Salmo 23 nos habla de un pastor en el cual, hermano, tú y yo podemos confiar. Tú y yo podemos confiar. El Salmo 23 se exalta al pastor. ¿Quién es el pastor? Dios. El Salmo 23 nos habla de un buen pastor. Recordemos que ese título nada más le corresponde a Cristo, el buen pastor. ¿Cómo vemos a Dios a través de toda la Biblia, hermanos? Como un pastor. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Como alguien que guía, como alguien que sustenta, como alguien que consuela, como alguien que disciplina. Y David decía, como dice, Jehová es mi pastor. Lo primero que dice David, hermano, es precisamente eso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, de una manera metafórica, hermano, David nos presenta al Señor como nuestro pastor, donde David fue pastoreado por Dios a través de toda su vida, Ejemplo, cuando David, hermano, andaba en las praderas siendo un jovencito, ahí estaba Dios con él, pastoreándolo. Cuando David venció a Goliat, ahí estaba Dios con él, dándole la victoria. Cuando David fue perseguido por Saúl y sintió que andaba en sombra de muerte, ahí estaba Dios para cuidarlo. Cuando David fue perseguido por Absalón, su hijo, ahí estaba Dios para consolarlo. Cuando David cometió adulterio con la mujer de Urías, ahí estaba Dios para disciplinarlo. Jehová es mi pastor. Es decir, David, amados hermanos, fue pastoreado por Dios en todo momento. El momento de dificultad, el momento de crisis, el momento de dolores, el momento de sufrimientos, en todo momento. David fue pastoreado por Dios cuando murió su mejor amigo Jonatán. David fue pastoreado por Dios cuando murió su hijo que tuvo con Betsabé. Qué dura de ser eso, ¿verdad, hermanos? Muerte de un hijo. David fue pastoreado por Dios cuando su hijo Absalón lo traicionó, usurpó el reino y tuvo que dejar el reino, tuvo que dejar el trono. Dios pastoreó a David cuando Absalón se levantó contra David. David fue pastoreado por Dios cuando su hijo Absalón murió también. La vida de David, hermano, fue llena de crisis, dolores, sufrimientos, pruebas, pero Dios nunca lo dejó. ¿Por qué? Porque ¿qué decía David?
Jehová es mi pastor. ¿Qué está diciendo David, hermano? ¿O qué está diciendo David cuando dice Jehová es mi pastor? Lo que está diciendo David es que no estoy solo. Tengo alguien que me guíe. Tengo alguien que me consuele. Tengo alguien que me discipline. Tengo alguien que me ama. Jehová es mi pastor. Con esto entendemos, hermano, que David está diciendo que él confiaba plenamente. Algo que a veces nos cuesta a nosotros. Confiaba plenamente que en momento de dificultad, crisis, llanto, dolor, iba a ser guiado por Dios. Jehová es mi pastor. David, hermano, mediante esta ilustración nos dice que nosotros, siendo ovejas, necesitamos un pastor, necesitamos ser guiados. Pero para ser guiado necesito primero entender que tengo yo que ser oveja del Señor. Para ser guiado necesito yo conocer la voz de nuestro pastor. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener dos pastores. Pregunta, ¿quién es nuestro pastor? El Señor Jesús. Él es nuestro pastor, Él es el buen pastor. Porque el último, hermano, todos somos ovejas. Somos ovejas. Juan 10:27 dice, mis ovejas. ¿Quién es nuestro pastor, hermanos? El Señor Jesús. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Cuándo, hermano? Jamás, dice. Ni nadie me las arrebatará de mi mano. Mira lo que dice el Señor. Nadie me las arrebatará de mi mano. Es decir, con esto podemos entender, hermano, que fuimos cuidados en el pasado, somos cuidados en el presente y seremos cuidados en el futuro. Pregunta, ¿por qué en años anteriores pasaste problemas duros y quizás hasta problemas de muerte y saliste? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, siendo nuestro pastor, ha cuidado de nosotros en el pasado, nos cuida en el presente y tenemos la plena confianza, hermano, que Él nos cuidará a nosotros en el futuro también. Repito, ¿qué dice el Señor Jesús a través de Juan en Juan 10:27? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, dice, me las arrebatará de mi mano. ¡Qué seguridad! Ahora, cuando el Señor dice eso, hermano, quiero que sepa que esto no aplica a los incrédulos, al inconverso. Esto no aplica a ellos. ¿Por qué? Porque el Salmo 23, hermano, solamente aplica a las ovejas. El Salmo 23 nos dice que Él es el pastor de los que están bajo su redil nada más. El Salmo 23 aplica solo a los que tienen a Cristo. Y si alguno no tiene a Cristo, el Salmo 23 no es para tales personas. Por lo tanto, si alguien no tiene a Cristo, es mejor que venga a Cristo y se rinda a Cristo. Porque no aplica para los incrédulos, aplica para sus ovejas nada más. ¿Qué dice David? Jehová es mi pastor. Es decir, David, hermano, está diciendo, yo tengo a alguien que a mí me guía. David está diciendo, yo no llevo mi vida como yo quiero o como a mí me plazca, no. Yo tengo a alguien que me guía, yo tengo a alguien que me consuela, yo tengo a alguien que me disciplina, yo tengo a alguien que me da vara, yo tengo a alguien, Jehová es mi pastor. El Salmo 23, hermano, es un salmo donde Dios se lo dio a su pueblo y Dios nos da consuelo, aliento, esperanza a todos aquellos que han entrado en su redil. Amén, hermanos.
No se goza de que tiene un pastor, nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo David, Jehová es mi pastor. ¿Y qué más dice, hermanos? Nada me faltará. ¿Qué significa, hermano, nada me faltará? Muchos toman este verso, hermano, de nada me faltará, diciendo que todo lo que le pida el Señor me lo va a dar, porque el Salmo dice nada me faltará. Pero la pregunta que surge es, ¿de verdad quiere decir eso ese texto? La pregunta es, ¿todo lo que le pida el Señor me lo va a dar? Porque este Salmo dice, nada me faltará. ¿De verdad? Porque lo podemos sacar de contexto, ¿verdad, hermanos? Bueno, ¿qué está pidiendo David en este Salmo? Está pidiendo guianza, está pidiendo consuelo, está pidiendo descanso, está pidiendo que su alma sea confortada, está pidiendo aliento, está pidiendo que si se desvía, el Señor le dé vara, es lo que está pidiendo. Entonces, nada me faltará, ¿qué? De eso que está pidiendo. Es decir, ¿qué quiere decir cuando dice nada me faltará? Lo que quiere decir es que nosotros, siendo ovejas, yo soy oveja, usted es oveja, yo necesito ser guiado, yo necesito un pastor, yo necesito consuelo, usted necesita consuelo, usted necesita ser guiado, usted necesita descanso. ¿Qué quiere decir entonces cuando David dice nada me faltará? Lo que dice es que nosotros, siendo ovejas del Señor, necesitamos. ¿Qué necesitamos? Guianza, consuelo, descanso, aliento, vara también. Por lo tanto, podremos decir que cuando el Señor es nuestro pastor, nada de eso nos va a faltar. La versión lenguaje actual dice, tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. La nueva traducción viviente dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Si lo que está diciendo esa versión es que si Jehová es mi pastor, entonces yo no necesito más que eso. Eso es lo que está diciendo David. Yo no necesito más que eso, que Jehová sea mi pastor. Es suficiente. Hermano, el texto no dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará de lo que yo quiera. El texto no dice así, No dice así. Jehová es mi pastor y todo lo que yo quiera me lo va a dar. El texto no dice eso. ¿Sí me explico, hermano? No dice así. El texto dice que si Jehová es mi pastor, en todo lo que yo necesito, es todo lo que yo necesito tener. Porque si Él es mi pastor, Él me dará para poder subsistir en esta tierra y hacer su voluntad. ¿Qué necesito, hermano? Volvemos a lo mismo, guianza, consuelo, aliento, descanso, disciplina. Si Él es nuestro pastor, nada de eso nos va a faltar. Ahora, mire lo que no le va a faltar a David siendo Dios su pastor. Número 1, descanso. Pregunta, ¿quién no necesita descanso en medio de pruebas, hermanos? ¿Quién no necesita descanso en medio de un diagnóstico que le dé un doctor? ¿Quién no necesita eso? Bueno, David dice, ese descanso lo encuentro en mi pastor. Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Lo dice el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mira lo que está diciendo David. ¿Y qué está diciendo, hermano, la Escritura? Lo que está diciendo es que todo lo necesario para la vida y para la piedad lo encontramos nosotros en Jesús. Todo lo que necesito para la vida y la piedad lo encuentro en Cristo.
Todo lo que necesito en tiempo de llanto, en tiempo de pruebas, en tiempo de adversidades, lo encuentro en Cristo. Y todo eso, hermano, nosotros lo vamos a hallar, ¿sabe dónde, hermano? En la palabra. David dice, delicados pastos. La palabra pastos habla de la escritura. La palabra pastos habla de la doctrina, habla de la instrucción. ¿Qué está diciendo David cuando dice, o cuando habla de pastos? David está diciendo que el Señor lo lleva, fíjese bien, que el Señor lo está llevando a su palabra. David está diciendo que el Señor lo lleva a que dependa de su palabra. Hermanos, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que Él estará con nosotros. ¿Qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice la palabra? Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Es decir, cuando David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, David está diciendo que Dios nos da la palabra para que aprendamos de ella y dependamos de ella. Es decir, el Señor lo lleva a los delicados pastos y dice, toma la palabra, ahora depende de ella. Pastor, escucho muchos predicadores, qué bueno, pero vea la palabra. Vea la palabra. ¿Qué vemos aquí? La importancia de la palabra en una congregación. Salmo 119, 105 dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juan 15, 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Segunda de Corintios 4:5 dice, Pablo hablando de la importancia de la palabra, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, mira lo que dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Pues, ¿qué está diciendo David en el verso 2 cuando dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará? Lo que está diciendo es que el Señor no solamente lo lleva a que conozca la palabra, sino a que dependa de la palabra. Un pastor te va a llevar a que conozcas la palabra y a que dependas de la palabra. No te va a llevar a que dependas de él, no. No. En este caso, Dios siendo el pastor, el Señor Jesús siendo nuestro pastor, Él nos va a llevar ¿a dónde, hermanos? A su palabra. Y después que nos lleva a su palabra, nos dice, ahora confía en tu palabra, a depender de su palabra. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Hermano, David necesitaba ser guiado. Y usted y yo necesitamos ser guiados. David necesitaba ser consolado. Y usted y yo necesitamos ser consolados. David necesitaba ser disciplinado. Y usted y yo necesitamos ser disciplinados. ¿Qué dice David? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Podemos descansar de nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesús. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, el Señor lo está llevando ¿a dónde? ¿En dónde encontramos descanso nosotros, hermanos? ¿En dónde? En su palabra. Y después nos enseña que dependamos de su palabra. Nada me faltará. Eso es lo que está diciendo, Número 2, mire lo que no le va a faltar a David. Guianza. Verso 3. Mire lo que dice. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Si no solamente el Señor lleva a David a que aprenda a descansar en Él, sino que ahora lo guía por senda de justicia por amor de su nombre. Sí, el saber que el Señor, mira bien, escuche bien, hermano, el saber que el Señor es nuestro pastor, eso tendría que traer paz a nuestros corazones. Hermano, el saber que el Señor te ha salvado, te ha redimido, y el saber que Él es el buen pastor, que Él es nuestro pastor,
eso tendría en nosotros que traer descanso. Yo descanso porque yo tengo un pastor. ¿Quién es? El Señor. Pregunta, ¿por qué Pablo decía en medio de la cárcel, regocijaos en el Señor? Siempre os digo regocijaos. ¿Sabe por qué? Porque él sabía quién lo estaba pastoreando. Pablo, al saber que el Señor Jesús lo estaba pastoreando con su Santo Espíritu, eso le traía paz, eso le traía confianza, eso le traía alegría. Y a ti y a mí nos tiene que traer lo mismo, hermano. Hermano, saber que el Señor es nuestro pastor, eso debe de traer paz a nuestros corazones. Yo tengo un pastor, yo tengo alguien que me guía, yo tengo alguien que me consuela, yo tengo de quien está conmigo. Eso me debe de traer paz. Porque nosotros vemos a Dios como pastor desde Génesis hasta Apocalipsis. Pasado, presente y futuro. El saber, hermano, que el Señor nuestro pastor nos debe de traer paz. ¿Por qué? Porque en esta vida vamos a atravesar momentos muy duros. En esta vida vamos a atravesar momentos difíciles y para eso necesitamos un pastor. Y es el Señor Jesús. En esta vida vamos a andar, hermano, tú y yo por valles de sombras de muerte. Vamos a andar así, vamos a atravesar valles de sombras de muerte. No los vas a poder evitar. Y para eso necesitamos un pastor. El Señor Jesús es nuestro pastor. Este salmo, hermano, es para que sepamos que cuando andemos en sombra de valle de muerte, hay un pastor que está con nosotros. Amén. Verso 4. Mire lo que no le va a faltar a David cuando Jehová es su pastor. El cuidado de parte de Dios. Verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mira lo que dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, no solamente el Señor siendo nuestro pastor nos da descanso, nos da guianza, nos lleva a la dependencia de su palabra, porque lo va a hacer, hermano. Él va a permitir las pruebas en tu vida, Quiero que sepas que va a permitir las pruebas en tu vida para que tú y yo dependamos, ya no de los hombres, no del hermano, no, sino de su palabra. Sino que ahora dice David, él siendo mi pastor, yo puedo confiar que él tiene cuidado de mí, aunque ande yo en valle de sombra de muerte. Ahora mire lo que dice el texto, hermano. Mire lo que dice el texto. Lo que está diciendo es que en esta vida necesitamos un pastor. En este caso es nuestro Señor Jesucristo, nuestro pastor. Ya que vamos a atravesar valle de sombra de muerte. Usted va a atravesar valle de sombra de muerte. Así cancele, anule. Lo va a atravesar. Lo va a atravesar. Es decir, aunque tú no quieras pasar por dificultades, las vas a pasar. Aunque tú no quieras pasar por pruebas, las vas a pasar. Aunque tú no quieras pasar por un proceso duro, lo vas a pasar. Lo vas a pasar. Lo vamos a pasar. La diferencia es que tenemos un pastor. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, en este texto, mire bien, no nos está diciendo, fíjese bien, no nos está diciendo, como yo soy tu pastor, yo no quiero que pases por valle de sombra de muerte. Él no nos está diciendo eso, hermano. Él no nos está diciendo eso. Nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo, no nos dice, eres mi hijo, yo no voy a dejar que pases por valle de sombra de muerte. Él no nos está diciendo eso. Nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo nos dice,
vas a pasar por valle de sombra de muerte, pero yo voy a estar contigo. Y eso es muy diferente. Vas a pasar por sombra de valle de muerte, pero no teman. Vas a pasar por sombra de valle de muerte, pero yo los voy a guiar. Vas a pasar por sombra de valle de muerte, pero yo los voy a consolar. ¿Por qué? Porque siendo el Señor nuestro pastor, nada nos faltará. Ahí no está diciendo que vamos a evitarlo. Ahí está diciendo, cuando pase por sombra de valle de muerte, yo sé que tú estarás conmigo. Y si tú lo estás pasando en estos momentos, y si eres oveja, Él está contigo. Número 4, mire lo que no nos va a faltar, siendo el Señor nuestro pastor. ¿Qué? Vara, disciplina. Verso 4. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice, cuando andamos en valle de sombra de muerte, en ocasiones tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Es ahí cuando viene nuestro pastor y nos da vara, hermano. Usted siendo oveja toma malas decisiones, no le pregunta al Señor qué es lo que tiene que hacer, se deja llevar por sus emociones, se deja llevar por el famoso yo siento y no acude a la palabra, lo que dice la palabra, y usted toma esa decisión. Bueno, el Señor va a llegar, siendo su pastor, le va a dar vara. Le va a dar vara, lo va a disciplinar, me va a disciplinar. La ilustración es como cuando una oveja se aleja del redil y está expuesta al peligro y hace cosas fuera de la voluntad de su pastor. El pastor va por ella, le quiebra la pata, la pone en su hombro y la regresa a casa. Le está dando vara, le está dando disciplina. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué lo hace? Dice ahí, ¿verdad? En el verso 3, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Es decir, es su gloria, es su poder, es su bondad, es su santidad, es su soberanía. Es para mostrar su gloria. Amén. Verso 5. Si Él es nuestro pastor, David nos dice que nada nos faltará, y una de ellas es que Él nos va a defender. Verso 5. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, el Señor Jesucristo, siendo nuestro pastor, no solamente nos da descanso, no solamente nos guía, no solamente nos cuida, no solamente nos da vara, no solamente nos lleva a una dependencia de su palabra, sino que ahora, siendo nuestro pastor, Él a nosotros nos defiende. El Señor Jesús, siendo nuestro pastor, ten la seguridad, hermano, que es nuestra defensa. No te defiendas tú, deja que Él haga las cosas. Nosotros no tenemos la forma de defendernos, Él sí. Nosotros no tenemos la sabiduría de hacerlo, Él sí. Qué difícil a veces es eso, ¿verdad? Dejar a Dios que haga las cosas. Mira lo que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Delante de mí en presencia de mis angustiadores. Si vemos cómo nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, pelea por nosotros, y note que Él no quita a los angustiadores. Él no los quita. Él pelea por nosotros. Él lo permite ahí, para ver cómo vamos a reaccionar. Aquel que Él lo permite, para ver cómo vamos a reaccionar, pero es el que pelea. Amén.
Verso 5: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Usted sabía para qué era el aceite, que literalmente que usaban, ¿verdad? Para las ovejas, para que no se le pararan las moscas. Amén. Si Jehová es nuestro pastor, hermano, nada nos va a faltar. ¿Qué? De lo que ha venido anunciando Él. ¿Qué más? Mire lo que dice David, que nada le va a faltar cuando Dios es nuestro pastor. Misericordia, verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y número 7, mire lo que David dice, que no nos va a faltar cuando Dios es nuestro pastor, la vida eterna. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, cuando nosotros leemos el Salmo 23, nosotros vemos a Dios como un pastor desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Vemos a Dios como un pastor en los profetas mayores, en los profetas menores. Vemos a Dios como pastor en los reyes, en las crónicas. Los vemos en el libro de poesía. Los vemos en los evangelios. Vemos a Dios como pastor en el libro de los Hechos. Lo vemos en las cartas pastorales. Lo vemos en las cartas congregacionales. Lo vemos en las cartas generales. Y lo vemos en Apocalipsis. Es decir, a Dios en toda la Biblia lo vemos nosotros como un pastor. Como un pastor. En toda la Biblia vemos a Dios como alguien que guía, como alguien que cuida, como alguien que disciplina, como alguien que consuela, como alguien que ama, como alguien que da misericordia. Y con esto vemos que Salmo 23, vemos que Dios ha cuidado a su pueblo a través de todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Por lo tanto, podemos concluir que el Salmo 23, siendo Dios nuestro pastor, podemos decir con toda confianza que ese pastor es digno de confiar en el pasado, es digno de confiar en el presente y es digno de confiar en el futuro. Es decir, el Salmo 23 nos habla de un pastor en el cual, hermano, tú y yo podemos confiar. Tú y yo podemos confiar. El Salmo 23 se exalta al pastor. ¿Quién es el pastor? Dios. El Salmo 23 nos habla de un buen pastor. ¿Cómo vemos a Dios a través de toda la Biblia, hermanos? Como un pastor. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Como alguien que guía, como alguien que sustenta, como alguien que consuela, como alguien que disciplina. Y David decía, como dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, de una manera metafórica, hermano, David nos presenta al Señor como nuestro pastor, donde David fue pastoreado por Dios a través de toda su vida, Ejemplo, cuando David, hermano, andaba en las praderas siendo un jovencito, ahí estaba Dios con él, pastoreándolo. Cuando David venció a Goliat, ahí estaba Dios con él, dándole la victoria. Cuando David fue perseguido por Saúl y sintió que andaba en sombra de muerte, ahí estaba Dios para cuidarlo. Cuando David fue perseguido por Absalón, su hijo, ahí estaba Dios para consolarlo. Cuando David cometió adulterio con la mujer de Urías, ahí estaba Dios para disciplinarlo. Jehová es mi pastor. Es decir, David, amados hermanos, fue pastoreado por Dios en todo momento. En momento de dificultad, en momento de crisis, en momento de dolores, en momento de sufrimientos, en todo momento. David fue pastoreado por Dios cuando murió su mejor amigo Jonatán. David fue pastoreado por Dios cuando murió su hijo que tuvo con Betsabé. David fue pastoreado por Dios cuando su hijo Absalón lo traicionó. La vida de David, hermano, fue llena de crisis, dolores, sufrimientos, pruebas, pero Dios nunca lo dejó
¿Por qué? Porque ¿qué decía David? Jehová es mi pastor. ¿Qué está diciendo David, hermano? ¿O qué está diciendo David cuando dice que Jehová es mi pastor? Lo que está diciendo David es que no estoy solo. Tengo alguien que me guíe. Tengo alguien que me consuele. Tengo alguien que me discipline. Tengo alguien que me ama. Jehová es mi pastor.